Ahora sí, 10 minutos han pasado de las 7 de la tarde y lo tenemos en línea al doctor Oscar Atienza, que es médico, profesor de la UNC, investigador magíster en Administración Médica y como siempre lo llamamos y lo mencionamos como nuestro columnista estrella. Hoy en el último programa de un programa de miércoles, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer siempre estar con ustedes, así es que, y compartir el último programa, la verdad es que es algo muy, muy lindo. Gracias por haberme convocado durante la mayor parte del año, ha sido un gusto haber estado con ustedes y la verdad es que me he sentido muy cómodo. Seguiremos después el año que viene con la columna deportiva, según lo prometido por Matías. Bueno, gracias, gracias. Obviamente que es solamente el último programa del año, Oscar, así que vas a estar comprometido para el año que viene porque, bueno, además de que el día de ayer o el día de hoy, de ser un día histórico, por lo menos para mí el día del año por la legalización del aborto, también se empezó con la vacunación en el día de ayer, ¿no? Estamos en uno de los 20 países del mundo donde se empezó a vacunar, así que bueno, obviamente ahí tenés toda la palabra. Sí, mirá, la verdad es que en los últimos 2 o 3 días del año se han logrado cosas, o estamos viendo cosas que son realmente históricas, ¿no? Porque, a ver, no es un hecho menor el tema de la creación de las vacunas, es todo un tema, ¿no? Y que ha sido muy vapuleado, muy criticado por gente ignorante que no conoce, y digo en esto que no se sientan mal cuando uno les dice ignorante, porque yo soy un ignorante de muchísimos temas, conozco de lo mío y opino de lo mío, a eso me dedico, pero hay gente que viene a tratar esta vacuna de mierda, perdonen la palabra, pero fue textual, se pronunció en la Cámara de Diputados, sin tener la más pálida idea del esfuerzo que han hecho científicos, personal de la salud a nivel mundial. Eso es burlarse de todo un sector que viene poniendo vidas, que viene poniendo un esfuerzo, pero superhumano, digo, reírse de ese modo con un término tan despectivo como ese de todo el sector de científico. Bueno, ya algún sector de la ciudad, de la población nos tiene acostumbrados, ¿no? A decir gobierno de científicos, como decir, como un término despectivo. Digo, qué grande que podamos recuperar y que empecemos a recuperar la ciencia, la investigación y la salud pública. Yo festejo mucho este año en un solo sentido, en el sentido que hemos vuelto a hablar de la salud pública y creo que se ha puesto en agenda. Y lo que se logró con el tema del aborto me parece que es histórico. Yo escuchaba ayer a los senadores hablar y la verdad, bueno, que me disculpen, pero hay algunos que están en el año 1345. Digamos, justo en el momento de la Inquisición. Lo único que falta es que empiecen a quemar mujeres, digo, y es así porque están anclados en más o menos 900 años atrás. Y escuchar senadores de la nación decir lo que decían, la verdad es que me da mucha gana de empezar a participar un poquito más en el tema política digo, si llegaron ellos, ¿cómo no vamos a llegar nosotros? Así que escuché allí algunas cuestiones que la verdad es que son preocupantes, pero más allá de todo eso, triunfó el derecho a la salud, ¿no? No tener que esconderse más para abortar, no tener porque era todo un tema, un tabú, no tenemos números de esa situación. Y perdonen que deje un segundito el tema del coronavirus de lado, pero me parece que este es un tema importante para explicarle a la gente. Que creo que ya está, ya se ganó esa batalla, está listo, pero había una cuestión ahí de desigualdad tremenda, porque aquellos que incluso son muchos de los que están en contra del aborto, que cuando tenían la posibilidad de hacerle abortar a sus hijas, a sus esposas, lo hacían y lo podían hacer, incluso hasta una diputada contó su experiencia propia, ¿no? Tenía que poner algo de 30.000 pesos hace ya más de 10 años, incluso ahora es un poco más caro, el que tiene plata aborta sin ningún tipo de problema, pero aquel que no tiene plata no puede abortar, y tiene que hacerlo en la clandestinidad, sin contacto con el sistema de salud. El acercarse al sistema de salud le brinda y le abre todas las puertas, y me parece que allí
se abre otra historia, ¿no? Y no dejar de lado la ley de los 1000 días que viene junto, me parece que es el gran logro y que va a dar para hablar muchísimo de ese tema. Así es que festejar porque ayer logramos empezar con todo el proceso de vacunación en la Argentina. Tenemos ley del aborto y no es un tema menor. Se suma el tema de la aprobación de la vacuna de Oxford, que tampoco es un tema menor, es para aplaudir porque allí tenemos el 50% de las dosis que vamos a aplicar en la Argentina. En convenio con Oxford nosotros tenemos 22 millones de dosis de vacunas comprometidas. Y además es una vacuna que la vamos a fabricar acá en la Argentina, por lo que también hay una transferencia de tecnología que nadie te cuenta. Para poder fabricarla acá necesitamos equipamiento, necesitamos personal formado y capacitado. Entonces, a partir de allí, no solo es un tema de vacunación, de tener la cantidad de dosis que necesitamos, sino también de que vamos a formar científicos argentinos, nuevamente en valor los científicos, para que puedan producir estas vacunas en el país. Y esas vacunas las vamos a tener en breve, ¿no? No más allá del mes de febrero, marzo, por lo que escuché, así es que la verdad es que es para festejar. Ayer y hoy han sido días grandiosos y bueno, esperemos que sigamos así en los próximos días, ¿no? Hoy me preocupé recién cuando estaba entrando con ustedes, vi la cantidad de casos del día de hoy, 12.000 casos, y la verdad es que es preocupante. Nuevamente volvemos a decirle a la gente, nos tenemos que cuidar, esto se está relajando demasiado, pasar de 12.000 casos a 25.000, lo vamos a hacer en un suspiro, digamos. Es muy preocupante lo que está pasando, ¿no? Así es que, no sé, vamos a necesitar un poco de reordenamiento en todo esto, porque si no, no vamos a llegar bien a completar la inmunidad de rebaño. En todo caso, en los próximos 6-7 meses, hasta que se produzca la vacunación del 70% de los argentinos, vamos a tener que contar por lo menos 40.000 muertos más. Yo no quiero eso, la verdad es que no lo quiero. Me parece que va a hacer falta una medida en breve de parte del gobierno nacional, retomar el control de la pandemia, y los gobiernos provinciales, como algunos, como el nuestro, por ejemplo, el de Córdoba, habrá que llegar ahí a un acuerdo para que no libere más, y algunas otras provincias como Jujuy, Salta, Mendoza, Río Negro, Cava, que ya hemos visto que habilitan demasiado, intentar que frenen y que bajen la cantidad de actividades. Tenemos que ver cómo las subsidiamos de algún modo entre todos, ¿no? Para poder llegar mejor al mes de febrero o marzo, que es cuando vamos a disponer de un paquete un poquito más importante de vacunas. Sin duda, Oscar, además venimos diciendo que se venían las fiestas, ya pasó la Navidad, ahora se viene el Año Nuevo y los casos lamentablemente están aumentando. Sabemos que el gobierno le ha llegado a esa cifra y que hay preocupación por este aumento de casos. Esperemos que se pueda articular alguna medida. Volviendo un poquito al tema de las vacunas, que contaste la de Oxford, también se ha comprometido, además de las dosis que llegaron de la Sputnik V, 5 millones para enero y casi 14.7 millones en febrero. Y incluso creo que hay un backup de dosis de las cuales pueda hacer uso la Argentina en caso de que las necesite. Así que me parece que llegando al final del año, un año tan complejo, es una buena noticia que estemos casi cubiertos en materia de vacunas. Así es, mira, veía muchos periodistas que festejaban que Canadá había comprado 60 millones de vacunas, que había comprado más vacunas de las que necesitaba. La Argentina también ha comprado casi el doble de las vacunas que necesita, porque la Argentina somos 50 millones de habitantes, un poquito más por ahí, y en realidad los que son candidatos a vacunarse son los mayores de 18, con lo que son 35 millones de vacunas. Y si contás entre las 20 millones que están casi garantizadas del Sputnik y las 22 de AstraZeneca, ahí ya tenés 42 millones de vacunas, pero además hay 9 millones más de la vacuna china, hay 9 millones más de otra que el grupo de COVAX, que nadie lo cuenta. Es decir, que en este momento la Argentina está superando los 65 millones de dosis, prácticamente para el doble de los argentinos. Y no es un tema menor que el presidente Fernández hace un par de días ofreciera ayuda a países como Uruguay o como Chile.
o como Bolivia, pero perdón, fueron Uruguay y Bolivia, a conseguir su dosis, porque aquellos países que tienen poca cantidad de habitantes van a estar con serios problemas para poder conseguir vacunas, porque comercialmente no van a ser interesantes para las vacunas a los que ellos están apuntando. Ellos apuntan a Pfizer, que tiene algunos problemas de producción, que lo ha manifestado públicamente, y tiene algunas prioridades. Digo, se fabrica en Estados Unidos y Estados Unidos le va a fijar la prioridad para ellos. Lo mismo va a pasar con la de Oxford. La Argentina, junto con México, casi que tiene garantizada la cantidad que necesita porque va a formar parte de quien la produce, pero el resto de los países no va a estar muy contemplado allí. Así que me parece que la Argentina va a ser esencial en Latinoamérica para poder pivotear esto y abrir algunas puertas, y yo creo que ya lo vio Alberto Fernández, me parece que lo ha visto, y ojalá que ayude, porque de esto no nos salvamos solo, ¿no? Lo habíamos dicho siempre, no nos salvamos ni individualmente, ni como país aislado, porque vamos a necesitar que todos los países limítrofes solucionen sus problemas también para empezar a abrir un poco la frontera y trabajar con ellos. Y estamos en un momento bastante complicado porque la cantidad de casos aumentó. Tenemos estas 3 fechas, como lo decía Matías ahí al principio. Lo dijimos el miércoles pasado, yo se lo dije, se vienen 3 fechas complicadas, juntas, y después las vacaciones. Y fíjense que pasó Año Nuevo, pasó Navidad, pasaron algunos días y ya tenemos ayer 12.000 casos, hoy 12.000 casos más, y la verdad es que es preocupante. Cuando pase Año Nuevo debería seguir aumentando, después vienen las vacaciones y esto se va a descontrolar. Escuché allí que hay algunas reuniones en este momento intentando armar una campaña de comunicación para explicarle a los argentinos qué medidas de cuidado tienen que tener, y yo creo que tendrían que sumarle que las vacunas va a llevar tiempo hasta lograr la inmunidad, porque cuando empiecen a colocar las vacunas en el mes de enero, febrero, que llegan, que las distribuyen, que la colocan, a partir de allí tenemos que contar 45 días para que tengamos los anticuerpos. Es decir, que anticuerpo y protección vamos a tener en la primera semana de marzo a abril, en primera semana, segunda semana de marzo, los que se vacunen en febrero. Es decir, que el tramo todavía es largo y en 3 meses, a un promedio de 10, 12.000 casos diarios, son 350, 400.000 casos más. ¿Sí? Estamos hablando de 12.000 muertos. No es un tema menor y me parece que el gobierno lo ha visto, está mirando los indicadores. Yo no hago futurología, yo hago lo mismo que hacen ellos, miro los números, las estadísticas y las curvas, miro las tendencias, miro el comportamiento de la gente y a través de eso saco una conclusión. Y ellos también lo hacen, saben. Así es que espero que esta reunión sirva para algo y tomen algún tipo de medida para enfriar un poquito la cantidad de casos que estamos teniendo y no terminemos de arruinar esto en breve antes que llegue la vacuna, ¿no? Porque ahí sería grave. Así es, Oscar, como venimos diciendo en varios programas ya, desde que terminó la cuarentena, empezó el aislamiento, la gente se relajó, se empieza a liberar las cosas y bueno, es lo que le pedimos que se sigan cuidando, nos sigamos cuidando en realidad entre todos. Hace un rato estuvimos hablando con la compañera Graciela Barco del Sindicato de Espectáculos Públicos, de, bueno, la apertura de algunos lugares y estábamos pidiendo también al público que respeten los protocolos, que es muy importante, el distanciamiento, el lavado de manos, la utilización de alcohol, barbijos, porque bueno, obviamente existe una necesidad de volver a trabajar, de volver a empezar con los rubros. Obviamente no será con la total normalidad, pero sí hay una necesidad de volver a retomar en los trabajos. Pero bueno, esto no solamente depende de los lugares de apertura, que sí tienen que cumplir con los protocolos, sino también de la gente y del público mismo, porque la verdad que con el aumento de los casos, el movimiento de la gente, las fiestas, todo, está aumentando considerablemente con la llegada de la vacunación, que llegaron muy poquitas vacunas apenas. Esto recién empieza, pero todavía, como decís vos, queda un largo tramo para poder empezar a frenar
los contagios y sobre todo lo más importante que son las muertes. Así es, Luciana. Mira, es un excelente análisis porque si no comunicamos bien, la gente entiende mal y no está obligada. Siempre he dicho, la gente no está obligada a entender de esto porque no... a ver, ni siquiera el 100% del sector salud, que es el que está un poco más en el frente de batalla, entiende esto. Somos muy poquitos dentro del sector salud que nos hemos preparado para entender lo que es el funcionamiento de una pandemia, de una epidemia y el comportamiento social. Incluso, te digo, estamos un poco, hasta los que entendemos de esto, un poco perdidos, porque esto es algo inaudito, esto es algo inédito, esta pandemia no la hemos tenido nunca. Ha sido, yo lo he manifestado varias veces con ustedes, un hecho único en la historia de la humanidad. El 100% de los países afectados, que estén afectados los tres componentes del concepto de salud, que son lo social, está destruido, lo psicológico está destruido, y lo biológico también, porque se nos está muriendo muchísima gente, pero además tenemos determinantes de la salud que están siendo afectados, prácticamente todos, determinantes ecológicos, determinantes, todos los determinantes sociales. La verdad es que uno no deja de aprender con esta pandemia día a día, y a la gente hay que pasarle esta información y explicarle, mire, el proceso de vacunación va a ser lento. Yo tengo gente ahí que se está inscribiendo ahora para vacunarse, no lo van a vacunar, porque en este momento las dosis que han llegado de vacuna son para generar una campaña, es decir, generar confianza. Son apenas 300.000 dosis, alcanza para vacunar la mitad del equipo de salud que trabaja en la primerísima línea. ¿Qué es esto? Terapia intensiva, guardias y sectores febriles, las carpitas estas que arman para hacer testeo y para detectar personas con fiebre. Alcanza para la mitad de eso, quizás un poquito más. No más que eso. Yo me inscribí el jueves pasado para recibir la vacuna, y bueno, ahora tengo que esperar que me ponga la vacuna, pero yo no estoy atendiendo en terapia intensiva ni en guardias, por lo que no soy un personal prioritario. Cuando vean que me vacunan a mí, quiere decir que ya están vacunando a todo el sector salud. A partir de allí viene la gente de más de 60 a 65 años con factores de riesgo, después los que no tienen factores de riesgo, y después empiezan a vacunar a las personas que están así, el grupo etario desde arriba para abajo, van a empezar a vacunar desde los de 60 hacia abajo. Es decir, que es largo este tramo. Si no le comunicamos a la gente que esto es largo y que va a llevar mucho tiempo, la gente cree que ya está vacunada, porque lo ve. Además se lo ha mostrado esto con un exitismo que a mí me preocupa. Fue muy emocionante ver el avión salir, el avión volver, toda la campaña. La verdad es que a algunas cuestiones a uno se le ponían la piel de gallina. Pero paralelamente tendríamos que haber explicado algunas otras cuestiones. Son muy pocas dosis, va a llevar mucho tiempo el proceso, entonces la gente no se te relaja y sigue con los cuidados, porque el miedo es que la gente se relaje y ya está relajada. La gente cree que ya está la solución ahí a la vuelta de la esquina. Y es cierto que está a la vuelta de la esquina, pero esa vuelta de la esquina son más o menos 6 meses, 5 o 6 meses, y es una vida en la pandemia. Fíjense lo que cuando nosotros hablábamos por allá por el mes de junio y nos enojábamos porque abrían los bares. Han pasado apenas 6 meses de esa situación. Y si hoy entre todos no cuidamos la apertura, van a tener que volver a cerrar todos, porque no va a haber forma de sostener esto. Miren, estamos a 600 camas de volver a llenar las terapias intensivas, estamos con 3.400 camas ocupadas en este momento a nivel país. Con 4.400 empezaron a saturar los sistemas de salud de Córdoba, Jujuy, Salta, ¿se acuerdan de eso? Mendoza. Eso fue hace apenas 3 meses y medio. Es decir, si no logramos controlar esto, vamos a entrar nuevamente en problemas. Así que hay que cuidar, porque yo entiendo que la gente necesita trabajar. Los espectáculos públicos, la gente que hace teatro, que lleva un año parado y que no puede parar más. Bueno, vamos a tener que ver cómo cuidamos, armar alguna estrategia como para poder hacer viable esto y que no tengan que venir con una medida dura, porque además va a ser complicada la medida dura, ¿no? Porque yo creo que ya no, la gente como que entiende que el problema se ha solucionado. Es que vamos a tener que trabajar una campaña de información muy, muy fuerte,
frenar algunas actividades para desacelerar la tasa de infección. Y ojalá me esté equivocando, pero hasta aquí ha sido muy difícil que me haya equivocado, porque 2 más 2 es 4, Néstor. Movilizar gente, liberar actividades y te aumenta la tasa de infección. No es muy difícil. Yo me quedé solito el 23 de octubre, solito. Cuando todos los que hacen estadística, los físicos, los químicos que hacían estadística decían, entramos a una meseta, empiezan a bajar la cantidad de casos. Yo les decía, no están testeando el contacto estrecho, lo dije con ustedes. Y ahí es la meseta fue creada, la creamos. En todo el país se creó, porque dejaron masivamente en todo el país de testear y nos comimos la curva, perdonen la expresión, pero es así. Y hoy empezamos a tener este aumento de casos y estamos todos alarmados. Y 12.000 casos diarios nos van a arrojar en breve, digamos, más o menos la estadística dicen que de 12.000 casos vamos a tener unos 300, 400 que van a entrar en terapia intensiva en breve. Y no tenemos más espacio que ese, ¿no? Así es que estamos ahí en un límite fino, por lo que tienen que trabajar urgente en volver a concientizar a la gente, volver a explicarle que esto no terminó, que la vacuna está bárbara, que vienen muchísimas vacunas, pero va a ser escalonado. Incluso hasta tendrían que explicar en qué momento va a vacunar a cada una de las personas, por grupos etarios, cuándo más o menos se proyectaría, para que entendamos que esto no va a ser ya, no va a ser ahora la semana que viene. Mucha gente se ha inscrito sin estar en estos grupos prioritarios que ha llamado el Estado. Así que me parece que vamos a tener que trabajar un poquito más ahí en comunicación, acelerar, aceitar algunos temas para volver a controlar la pandemia que se nos empieza a descontrolar nuevamente. Bueno, de hecho, cuando arrancamos con el tema de la pandemia, nos decían que nosotros teníamos el diario del lunes con lo que venía pasando en Europa y sin embargo, ahora con el nuevo contagio que se vino, esta nueva ola en Europa, sobre todo en el Reino Unido o en Inglaterra, seguimos con el diario del lunes. Así que bueno, creo que también tenemos que tener en cuenta que esto sí realmente no termina y por más de que tengamos una vacuna que todavía, bueno, también lo dijo Axel Kicillof en el día de ayer cuando se vacunó, que esto es un proceso largo y que esto por lo menos va a llevar medio año fácil para que tratemos de estar casi el 90% de la población argentina vacunada. Así es, mira, se viene esta nueva, le llaman nueva cepa, yo siempre digo no es nueva cepa, es una mutación importante que ha tenido el virus y que ya se la encontró en 7 países. Ayer yo decía en 6 países, hoy 7 porque ya lo tenemos acá en Chile y en Argentina no la hemos buscado porque yo se los aseguro que esa cepa, que esa variante ya está en la Argentina, está circulando. Y dicen que es 70% más infecciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus va perfeccionando su mecanismo, que va aprendiendo. Así son los virus. Los virus utilizan nuestro mecanismo para poder replicar. Si tenemos un mecanismo muy, muy bueno nosotros para replicar. Y va aprendiendo. Así es que con esta nueva variante del virus, que ya está en 7 países, yo les puedo asegurar que debe estar en por lo menos 20 países más, solo que no, porque no se tipifica el virus. Nosotros buscamos siempre un virus, pero no buscamos las variantes. Es muy raro que por allí se vaya tipificando cada uno de los casos. En algunos países los hacen y encuentran esta variante. Y allí es donde está el tema. Que si lo dejamos circular mucho, va a mutar tanto que va a generar la 8ª cepa de coronavirus. Y eso es volver a empezar. Hasta ahora tenemos suerte porque en realidad las vacunas que tenemos van a cubrir esta variante. Pero si cruza de cepa, no vamos a tener. Y lo que dijo Axel me parece excelente. Ginés también lo dice. Es largo el camino todavía, falta un largo trecho por recorrer, falta mucho. Es un proceso de un poquito más de medio año. Porque cuando uno empieza a transitar los caminos, se empieza a dar cuenta de las curvas que tiene, los badenes que tiene, si está en condiciones el camino, no está en condiciones, no todo está asfaltado en la vida. Entonces, cuando empiecen a transitar el proceso de vacunación, y está muy buena estas 300.000 dosis porque nos ayudaron un poco a ver cómo estaba el mecanismo de vacunación en Argentina, que estaba muy bien, porque acá vacunamos muy bien a la gente, tenemos un sistema de vacunación
de los mejores del mundo. Entonces, en ese sentido, va a funcionar bien, pero no es lo mismo vacunar o hacer las campañas de vacunación normales que nosotros conocemos, a tener que vacunar 1 millón de personas por semana. Es totalmente distinto. La infraestructura es distinta, la cantidad de gente que necesito es distinta. Así es que es posible que el proceso dure por lo menos 8 meses. Estaríamos terminando por allá por el mes de agosto, septiembre, octubre, y mientras tanto tenemos que cuidarnos porque hay un sector de la población que no se va a vacunar, que son los menores de 18 años y que son los que más están transgrediendo, ¿no? Hay una franja etaria ahí entre los 12 a los 18 que pareciera ser que son imbatibles, inmortales. Y yo lo miro y digo, nos equivocamos. Yo fui uno de los que se equivocó al principio de la pandemia, que comunicamos mal y decíamos, a ellos no los afecta tanto. Y cuando empezó a correr la pandemia y pasaron los meses, nos dimos cuenta que la letalidad allí es del 0.7%. 0.7 y casi en cuarentena todo el mundo. Y vemos ahora cómo empiezan ellos a enfermarse. Así es que sobre eso me parece que tienen que girar las nuevas campañas de información para tratar de concientizarlos a ellos porque no van a estar vacunados. Y vamos a tener que protegerlos entre todos con nuestras vacunas. Y eso va a ser bastante, bastante difícil. Así es que ahí está duro el tema, pero me parece que vamos a tener que trabajar en ese sentido. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con el doctor Oscar Atienza, médico profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica, columnista que nos ha acompañado durante todo este año y le agradecemos por sus conceptos, como nos contaba la semana pasada, que en realidad la variación era, nos explicaste la variación de la espiga y la variación que no era la variación de la cepa, que si variaba la cepa íbamos a estar complicado, pero bueno, siempre está bueno recordar y volver a concientizar, como decía Luciana, respecto al protocolo, respecto al barbijo, respecto al alcohol, respecto a la sanitización de las manos. Y bueno, te queremos agradecer porque, bueno, es nuestro último programa y has estado al pie del cañón cada vez que te hemos llamado, informándole a la gente espera tus palabras y bueno, esperemos que el año próximo, ya con la vacunación más encaminada, ojalá que los casos no sigan aumentando, podamos volver a vernos y dar mejores noticias. Bueno, yo les agradezco muchísimo todo este año y sin lugar a duda, a ver, algunos indicadores van a empezar a mejorar, que sobre todo va a ser la letalidad, porque a medida que aumente la cantidad de gente que se empiece a vacunar y que son los grupos de riesgo, la tasa de letalidad va a empezar a bajar, la de infectividad va a seguir. Pero bueno, allí vamos a ver algunos indicadores que van a empezar a mejorar, así que sin lugar a duda va a ser un buen año. Tenemos muchísimas vacunas, más de 5 que están en fase 3 y vienen 97 más que están en fase 2, entrando a fase 3 en el mes de marzo, abril, así es que sin lugar a duda va a ser un buen año. Y bueno, mis agradecimientos y ha sido un gusto haber participado con ustedes este año. El año que viene dispuesto, yo sigo el lunes, ya tengo entrevistas pactadas. Así que no vamos a aflojar, seguir explicándole a la gente, la pandemia no terminó, el compromiso de que cuando termine estaremos tomándonos algunos días de vacaciones. Así que gracias. Oscar, bueno, muchas gracias y bueno, en nombre de todo el programa y también de Hilda sobre todo, bueno, muchas gracias por acompañarnos durante todo este ciclo informándonos. Sabemos que sos una eminencia, todo el mundo lo dice, que sos una persona con una palabra que da confianza. De hecho, bueno, tenés todos los saludos ahí que se pueden ver en la página de la transmisión en vivo y todos los saludos que le llegan a Hugo en su celular, así que bueno, por todo el equipo te agradecemos y en nombre de Hilda también. Muchas gracias. Te agradecemos, querido Oscar, y estaba pensando rápidamente, sin consultarlo con mis compañeros y compañeras acá, por ahí podemos improvisar algo en enero y bueno, para seguir manteniendo contacto, ¿no es cierto?, informado con este tema tan importante para la sociedad. Te deseamos un buen comienzo de año y te mandamos un fuerte abrazo como siempre. Gracias, muchas gracias y disponible para lo que quieran organizar en enero. Así que nos estamos viendo. Ahí la palabra del doctor Oscar Atienza, médico profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica, siempre dejando conceptos muy claros.